Queridos amigos y amigas, muy buenas noches a todos los y las participantes en este curso de hermenéutica bíblica que forma parte del curso de formación bíblica que nuestra provincia de Colombia, Ecuador, a través de la Prefectura Provincial de Apostolado, nos ofrece cada año. Para mí es una alegría, es un gusto el poder estar con ustedes compartiendo estos espacios de reflexión y profundización en torno a la Sagrada Escritura. Bueno, quiero iniciar también por ofrecerles disculpas, pedirles excusas. Lamentablemente me encuentro en un lugar fuera de Bogotá en que la señal de internet es supremamente deficiente e intermitente. Entonces, no me arriesgo a hacer la charla en directo. Les dejaré esta grabación que espero que Elizabeth y Alba les puedan compartir, igual que unos documentos que ellas les harán llegar para ustedes continuar profundizando el tema. Dios mediante, el día sábado ya estaré en Bogotá y Dios quiera que gozando de una buena señal de internet, entonces podremos conversar sobre las posibles preguntas, aclaraciones, precisiones en torno al tema y complementación de las cosas que no alcancemos a ver en este momento. Yo voy a ir señalando los puntos despacio. Es importante, muy importante que ustedes tomen nota de esta charla, ¿verdad? Así que por favor les invito a alistar su libreta de apuntes y su esfero, su lápiz para tomar nota. Bien. Creo que sería muy importante que ustedes, antes de iniciar la charla y en un momento de silencio, de espacio, puedan hacerse esta pregunta: ¿cómo es mi experiencia de lectura, estudio, meditación y oración con la Biblia? Si es posible, con la ayuda de Elizabeth y de Alba, que puedan hacer un momento de socialización de algunos participantes, tal vez no todos, para no extender el tiempo y aprovecharlo, pero sí algunos que puedan señalar la experiencia de lectura, estudio y meditación y oración con la Biblia. Una pregunta interesante, ¿no? Bueno, esperando que puedan hacer el ejercicio en el momento que consideren oportuno y lo puedan compartir. Bien, primero, naturaleza de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Vamos a mirar unos elementos que nos ayuden a entender el asunto de la hermenéutica y de la exégesis. Me imagino que a estas alturas del paseo, muchos de ustedes ya tienen claro cuando hablamos de hermenéutica y de exégesis. De todas maneras, vamos a hacer una aproximación sencilla a estas dos categorías. La hermenéutica bíblica es parte de la introducción general a la Sagrada Escritura. Determina la naturaleza de los sentidos de la Escritura, es decir, cuál es el sentido de un texto escrito. Entre otras cosas, porque la hermenéutica no es exclusiva de la ciencia bíblica o de la ciencia teológica. Existe la hermenéutica filosófica, por ejemplo, para interpretar los textos de los filósofos, los grandes filósofos de la historia, le hace Platón, Aristóteles o Kant, Hegel, etc. Entonces se necesitan herramientas de interpretación para poder entender esos textos. Entonces también hay una hermenéutica filosófica. En el ámbito del derecho,
Existe también la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica, que establece criterios, principios y normas de interpretación de las leyes, ¿no? De los artículos, de los códigos, ¿no? Saber cómo interpretarlos, cuáles son los criterios que permiten esa interpretación. De tal manera que también pertenece a otras áreas del conocimiento. Bien, formula las nociones teóricas y reglas para la correcta interpretación de los textos inspirados. O sea, la interpretación de la Sagrada Escritura, nos referimos a ello, aunque vale también para las otras ciencias, requiere de reglas, de principios, de criterios para saber interpretar, ¿no?, el sentido auténtico, el sentido original de un determinado texto, en este caso de la Sagrada Escritura. Y finalmente, la naturaleza de la hermenéutica del exégesis es aportar el modo de exponer la Biblia al servicio de la Iglesia, de la comunidad de fe, ¿no? Cómo saber emplear la Sagrada Escritura en la predicación, en la catequesis, en el grupo bíblico, en la educación religiosa escolar. De tal manera que tiene una amplia utilidad el tema de la exégesis y de la hermenéutica. Pues bien, etimológicamente, como ya queda dicho, hermenéutica, la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneutike, es decir, del verbo interpretar, explicar. Por lo tanto, el arte o la ciencia que enseña a interpretar directamente cualquier realidad o fenómeno humano, un libro o un texto, es lo que denominamos hermenéutica. Si este libro, si estos textos pertenecen o forman parte del conjunto de los libros de la Sagrada Escritura, de los 72 libros de la Sagrada Escritura, es lo que denominamos la hermenéutica bíblica. Etimológicamente es semejante al término exégesis, que significa guiar, conducir, explicar, exponer, interpretar, escudriñar. O sea que hermenéutica y exégesis son dos hermanitas gemelas que se suelen ayudar mutuamente. Muy bien. Ahora bien, científicamente se distinguen las dos palabras, hermenéutica y exégesis. Bien, la hermenéutica entonces es la ciencia que estudia las reglas de interpretación y el proceso interpretativo en sí mismo, los fundamentos, las condiciones y el resultado de dicha interpretación. O sea, responde a esa pregunta: ¿por qué usted interpreta de una determinada manera un texto de la Biblia? Y la exégesis es la actividad dirigida a la comprensión e interpretación de un texto. Es la aplicación de la hermenéutica a un texto específico y el resultado de dicha aplicación. El método exegético es el modo específico de proceder para comprender un texto. Les pongo un ejemplo simple y sencillo. La exégesis, ¿no?, toma un texto y analiza palabra por palabra el significado de la palabra en el contexto cultural, social y religioso de determinada época, ¿no? La estructura de una frase, de una narración, de un discurso, ¿no?, de una oración, de una plegaria,
cómo es la estructura, cuáles son los elementos, ¿no?, que constituyen el tejido de ese texto, cómo se entrelazan esos elementos. Entonces hay que estudiar el texto y por eso generalmente los exégetas saben las lenguas bíblicas, específicamente el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Igual algunos le apuntan a un poco de arameo, que es la lengua que habló Jesús, según dicen los expertos. En cambio, la hermenéutica, valiéndose de los resultados de la exégesis, ¿no?, de los productos de la exégesis, del análisis que ha hecho del texto, de la estructura lingüística, gramatical, etimológica, significativa, semántica, etc., que hace la exégesis, repito, la hermenéutica se vale o retoma ese resultado, ese producto, para interpretar el sentido del texto en su cultura. Por ejemplo, si son los evangelios, ¿qué significa, ¿no?, una narración de una parábola o una narración de una acción de Jesús o de un discurso de Jesús en el contexto social, cultural, religioso, político, etcétera, del tiempo en que se escribe el texto? Que, queridos hermanos y hermanas, los seres humanos, querrámoslo o no, estamos condicionados, fuertemente condicionados por lo ideológico, lo político, lo social, lo religioso, lo cultural, no, por el contexto en que vivimos, en que acontece nuestra existencia. Entonces, por eso es importante la hermenéutica, para no hacerle decir a un texto de la Sagrada Escritura lo que no quiere decir, o hacer una interpretación amañada, una interpretación subjetiva, descontextualizada, ahistórica de un texto, y que indudablemente no contribuye para nada al crecimiento de nuestra fe, ¿no?, al fortalecimiento de nuestro compromiso como creyentes. Bien, ahora bien, la hermenéutica bíblica es una ciencia con una especificidad propia, no subordinada a la hermenéutica en general. Ya hablamos de hermenéutica filosófica, jurídica, literaria, histórica, etc., ¿no? Sus métodos sus métodos no proceden solo de la razón, sino que están impregnados por los principios teológicos, la razón, la fe racional ilustrada. La relación entre fe y razón debe iluminar toda la ciencia teológica. La razón es nuestra capacidad de pensar, de razonar, ¿no?, mientras que la fe es una experiencia, ¿no?, afectiva, relacional, profunda, de adhesión a Dios en la persona de Jesús y de compromiso con su proyecto, que bien sabemos es el proyecto, la propuesta del reinado de Dios. Entonces la fe tiene que ver con algo profundo, afectivo, ¿no?, de relación profunda con el Señor. Mientras que la razón tiene que ver con los conceptos, con los argumentos, ¿no?, que se producen generalmente en la inteligencia, en el intelecto humano. Pero hay una relación, o debe haber una relación, entre el intelecto humano, es decir, entre la razón teológica y la fe teologal. Una relación estrecha entre la razón teológica, los argumentos, los conceptos, las categorías, y la fe teologal, la experiencia de confianza, de adhesión y de compromiso con Cristo Jesús. Creo que estos dos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta.
La hermenéutica bíblica católica es un altísimo servicio para la mesa de la palabra de Dios. Recuerden ustedes que el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática, que es fundamento de toda la vida de la Iglesia, llamada Dei Verbum, palabra de Dios, nos habla de la mesa de la palabra de Dios. Y la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia, sobre la celebración en la iglesia, nos habla de dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. De tal manera que la palabra también es alimento, también es vitamina para el creyente. La Dei Verbum estimula, anima y dirige hacia el camino justo, sosteniéndoles en las dificultades, los meritorios esfuerzos y el arduo trabajo de los exégetas católicos, que deben comprometer en la misma medida su competencia científica, su espíritu de fe. De ahí la importancia de la hermenéutica bíblica. Pues, que con otras palabras, ¿qué quiero decir? Que para el hermeneuta, el científico que hace hermenéutica bíblica, no le bastan los conceptos racionales, ¿no? Es necesario que también la fe intervenga, sus profundas convicciones y adhesiones, repito, al Evangelio de Jesús, a la persona de Jesús, tienen que estar en diálogo con los conceptos doctrinales teóricos. Debe haber un diálogo entre las dos para que realmente se sirvan mutuamente, se ayuden mutuamente. Pongo un ejemplo sencillo. Sobre cada uno de los evangelios, por de pronto de todos los libros de la Biblia, pero especialmente sobre cada uno de los evangelios, se han escrito muchísimos libros de análisis, de exégesis, de hermenéutica, ¿no? de historia, de literatura, de todos los componentes que implica el estudio de un libro de la Biblia. Son tomos y tomos y tomos. Nos ayudan a alimentar nuestra fe, nuestra comprensión del plan de salvación, a entender a Jesús, la intervención de Dios en la historia humana a través de un pueblo. Pero nosotros, además de la ciencia, también lo asumimos como una riqueza fundamental para nutrir, para fortalecer nuestra fe. Noten ustedes entonces, hago énfasis en ello, que hay un diálogo entre la razón y entre la fe, fundamental, ¿no? Básico en la hermenéutica bíblica. Bien. Por ejemplo, hay un texto en Marcos 7, 1, 13. Bueno, que lo lean, Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, donde San Marcos explica cómo los fariseos se escandalizaron al ver que algunos discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Obviamente nosotros tenemos que saber qué significa el lavarse las manos en el contexto sociocultural y religioso de Jesús. Si no, cualquiera diría, desde nuestros parámetros, decir, pero bueno, los fariseos tienen toda la razón, esos discípulos son sucios, desaseados, ¿cómo van a comer sin lavarse las manos? Por Dios, se les va a aprender el COVID-19, que no existía en la época. Pero es que aquí no es un problema de higiene, no es un problema de salud, es un problema de pureza legal religiosa, porque ellos consideraban que las manos estaban untadas de pecado, untadas de maldad. Entonces tocaba lavarse bien las manos, restregarlas, y las ollas y los platos y las cucharas y todos los elementos necesarios para la alimentación, tocaba lavárselos y restregárselos duro para que la impureza, para que lo pecaminoso se cayera y para que no se fueran a comer el pecado, ¿no? a englutir el pecado, ¿no?
Entonces, era una concepción religiosa de la época. Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino es lo que sale del corazón, lo que sale del corazón. La maldad, la injusticia, la violencia, la corrupción, la hipocresía, etc. Eso que sale del corazón es lo que hace daño, dice Jesús, es lo que daña al ser humano. Entonces fíjense que por eso San Marcos, que le está escribiendo a una comunidad que no es judía, no son judío-cristianos, son paganos, no conocen el mundo judío, no conocen la religión judía, no conocen la ley judía, no conocen las costumbres y tradiciones judías. Entonces Marcos tiene que explicar para que el lector entienda. En ustedes que hay un claro ejemplo clásico de para qué sirve la hermenéutica. En Hechos 8, 26, 40. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. El etíope, funcionario de la reina Candace, vuelve a su país leyendo la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé, que está en Isaías 53, 7, 8. Isaías 53, 7, 8. Pero sin comprender nada. Sin comprender porque él es etíope, es de otro pueblo, de otra nación, de otra cultura y no entiende qué es eso del siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Por eso Felipe, ¿no? El apóstol, discípulo, misionero Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, se acerca para aclararle el texto. No se trata de aclarar las circunstancias históricas, sino darle las claves necesarias para interpretar correctamente su contenido. Por eso, por medio de la interpretación autorizada de Felipe, se llega al significado profundo que escapó a la simple lectura que hace el etíope. Ahí hay otro ejemplo clarísimo de cómo es necesario explicar el contexto, los contextos, ¿no? Literarios, geográficos, culturales, religiosos, económicos, políticos. Repito eso para que nos quede claro, ¿no? En los que se escribió un determinado texto bíblico. Bien. Estos dos pasajes que hemos mencionado, vemos que hay razones de orden sobrenatural y humano que muestran la importancia de la hermenéutica bíblica. Para una lectura de cualquier libro es bueno tener una orientación o guía de algunas circunstancias, como autor, problema cultural, contexto histórico, literario. Para la Biblia eso es más importante por su incidencia en la fe y en la evangelización. Ese es el objetivo de estos cursos de formación bíblica que ofrecemos los misioneros claretianos a ustedes, ¿no? Agentes de pastoral y también misioneros claretianos, la mayoría creo que laicos, ¿no? Necesitamos tener criterios, tener formación, tener principios claros para sabernos acercar a los textos. Si no, terminamos, con todo respeto, como con algunos hermanos cristianos, protestantes, separados, evangélicos, como los quieran llamar, que sin ninguna formación se atreven a hacer interpretaciones demasiado acomodaticias, subjetivas, descontextualizadas y por lo mismo peligrosas, supremamente peligrosas para la fe. El otro día veía yo un culto evangélico cristiano de una iglesia de Chile y el pastor hacía una interpretación de la segunda venida de Cristo que realmente dice cada error garrafal, que Cristo viene, que queda suspendido en los aires como un helicóptero y que los millones y millones y millones y millones y millones de seres humanos de todos los tiempos vamos a congregarnos. No, eso no cabe en la cabeza. Sabemos que el tema de la segunda venida de Cristo tiene unos contextos religiosos muy específicos y obedece más a una experiencia, a un deseo profundo, a un deseo grande, ¿no? A una esperanza honda de un encuentro con el Señor, que era lo que vivían los cristianos del primer siglo y lo expresan de esa manera.
No se puede hacer una interpretación literalista del texto, fundamentalista se dice, sino que hay que tener herramientas y criterios para ello. La Sagrada Escritura tiene cosas no fáciles de entender, debido a estar escrita en lenguas antiguas, en tiempos y lugares distantes, como autores de diferente mentalidad. Eso tenemos que tenerlo como principio fundamental, ¿no? Son lenguas antiguas. Ninguno de nosotros, a no ser los expertos, el padre José Santos Torres, por ejemplo, que saben y dominan muy bien las lenguas bíblicas, el hebreo, el griego. Yo escasamente tengo algunas bases mínimas, pero no domino, por eso no soy exégeta. Me tengo que valer de las indagaciones, de los hallazgos de los exégetas para poder hacer hermenéutica. Conocer los lugares y los tiempos tan distantes de nosotros. Por ejemplo, la mentalidad judía, la mentalidad del pueblo de Jesús, de la cultura de Jesús, es una mentalidad eminentemente simbólica, menos racional que nosotros. Entonces, muchos textos de la Biblia, yo me atrevo a decirlo, con perdón si estoy errado, que la inmensa mayoría de los textos bíblicos, ¿no?, fundamentalmente están llenos de símbolos, ¿no?, de signos, ¿no?, de poesía, ¿no?, de mitos muy interesantes, ¿no?, de relatos ejemplares, de novelitas y de cuentos, de narraciones que fueron compuestas para transmitir un mensaje profundo, un mensaje auténtico, ¿no?, un mensaje transformador de la vida. Eso tenemos que saberlo, porque de lo contrario vamos a traicionar el sentido del texto. La diferencia cultural es un obstáculo humano para comprender los textos bíblicos, pero estos textos se actualizan continuamente, pues Dios los ha inspirado con una dimensión universal para todos los tiempos y lugares. Pero necesitamos también del estudio sereno, del estudio pausado, del estudio acompañado y profundo de los textos bíblicos. En cambio, la misión de la exégesis que hemos mencionado es llevar a cabo un término el trabajo como aparece en el segundo evangelista. Es emprender, como dice Lucas, emprender la investigación de los trasfondos culturales para superar las distancias culturales y acercarlos a nuestra comprensión. Cuando el intérprete aclara las dificultades que ofrece perspectivas filosóficas, literarias, históricas, culturales, etc., ilumina el texto y permite alcanzar el significado más profundo de la palabra de Dios escrita. Por eso desde ya una recomendación que les quiero dar. Cuando lean un texto de la Biblia, noten ustedes que siempre en la parte inferior, con excepción de algunas, traen lo que se llama unos comentarios a los textos, ¿no?, o lo que se llama aparato crítico, que analiza los textos, que nos da clave para entender los textos. No pasen por alto, por favor, esas notas, esos comentarios que están a la margen. Hay Biblias muy buenas en eso, dicen los expertos, la Biblia latinoamericana es buenísima en esos comentarios. Dicen que tal vez el texto, la traducción de los textos no es tan buena, en cambio los comentarios sí lo son. Pero está la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de nuestro pueblo, con unas introducciones a los textos bíblicos maravillosas y con unas notas al pie de página también excelentes. Entonces, por favor, eso está puesto ahí no por adorno, ni para subirle el precio a la Biblia, sino como herramientas necesarias, importantes, importantísimas para la interpretación correcta, la comprensión adecuada, ¿no?, y la vivencia auténtica del mensaje bíblico. No se les olvide. Todo está orientado ¿para qué? Para alimentar nuestra fe, pero una fe comprometida
con la transformación de la realidad, inspirados, ¿no?, en la palabra de Dios, en la palabra bíblica. No es una fe intimista, encerrada, elevada o abstracta, ¿no? Comprometida con la realidad, con los contextos en donde vivimos nuestra experiencia de fe. La Biblia es portadora de verdades sobrenaturales, dicen la Dei Verbum en el número 2. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los seres humanos, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 siguientes, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bonito ese texto, muy profundo, ¿no?, de la Dei Verbum número 2. Ojalá lo consulten, es fácil. Se escriben Dei Verbum, ¿no?, en internet, y ahí le aparece el texto y pueden buscar el número 2 y constatar y profundizar. La exégesis bíblica es de gran importancia para el mejor conocimiento de verdades que superan la luz de la razón. Es lo que hizo Felipe, explicar el verdadero sentido de la profecía de Isaías en el texto que mencionamos antes, mostrando el contenido mesiánico, salvífico que tiene ese texto. Para esto la exégesis necesita recurrir a los principios teológicos de su ciencia. Así lo expresa la Dei Verbum 12, Dei Verbum 12, al hablar de la lectura de la Biblia en el Espíritu. Entonces es leer la Biblia no solamente desde una curiosidad intelectual, sino desde un deseo profundo de crecer en el Espíritu. Así dice la Dei Verbum 12, Dei Verbum con M, ¿no?, Verbum 12. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los autores sagrados y que Dios quiso manifestar con las palabras de ellos. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Entonces, fíjense que debe haber un estudio juicioso. Obviamente que aquí no estamos haciendo un doctorado en exégesis o en hermenéutica bíblica, pero sí es llamar la atención para que profundicemos en los textos bíblicos. Recuerden que primero hay que leer el texto, comprenderlo, asimilarlo y luego buscar las herramientas para comprenderlo, profundizarlo y sobre todo para vivirlo. Para descubrir la intención del autor sagrado, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. En la Biblia hay muchos géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género. Por ejemplo, el género histórico, el género profético, el género poético, el género evangélico, el género parabólico que está en el Evangelio, el género narrativo, ¿no? Incluso el género mítico, porque también hay mitos en la Sagrada Escritura. Un mito no es una leyenda falsa, no, es una historia artificial, sí, pero que en sí misma contiene o transmite mejor un contenido muy profundo, ¿no? Ese es el sentido del mito. Por eso podemos decir que en la Sagrada Escritura también hay mitos. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor sagrado en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Repito, ¿no? Conviene que el intérprete, es decir, el estudioso de la Biblia, el lector de la Biblia, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor sagrado en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura,
y según los géneros literarios usados en su época. Eso es fundamental y es importante. Pues para atender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar en esos tiempos, como en los tiempos del autor sagrado, como a las que en aquella época salían a usarse en el trato mundo de las personas. De alguna manera es estudiar la cultura, estudiar la historia, la geografía, ¿no? La lingüística, etcétera, ¿no? Que están a la raíz, en el trasfondo del texto bíblico. Hoy hay estudios muy sencillos, hay algunos muy complejos y muy densos, hechos por los grandes expertos, pero también hay estudios sencillos, hay, digamos, textos sencillos, ¿no? Que nos dan herramientas muy prácticas para entender los textos bíblicos, ¿no? Carlos Mester, por ejemplo, Severino Croato, etcétera, son autores maravillosos. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Entonces, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el espíritu en que se escribió, para comprender el sentido exacto de los textos bíblicos que leemos. Hay que atender al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, para que podamos realmente alimentarnos de una manera adecuada de los ricos contenidos de la Sagrada Escritura. Es deber de los exégetas, de los intérpretes, trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia. Porque todo lo que cuando hablamos de Iglesia hablamos de la comunidad de fe, de la comunidad creyente, de todos nosotros. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la comunidad de fe, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Ya mencionamos un documento eclesial, la Dei Verbum. También está otro documento que se llama la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Eso se consigue por internet, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Pero también hay muchísimos subsidios que nos ayudan a la correcta lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio de conservar y interpretar la palabra de Dios. Bueno, queda eso. Bien. Bueno, mis queridos amigos y amigas, por hoy dejo esta charla aquí. Indudablemente que al no poder estar conectados en directo, no podemos hacer el diálogo. Pero con nuestras hermanas Alba y Elizabeth, pues quienes les van a dar los textos, pues la lectura inicialmente es personal, un trabajo personal, luego para el viernes daremos una indicación. Entonces la invitación es para que realicemos una buena lectura. No les estamos forzando su tiempo, son textos que se pueden leer en una hora, hora y media máximo, que es la otra parte en que corresponde a la conferencia. Entonces lo dejamos para lectura personal. Compromiso a hacer la lectura personal, porque si no esto queda supremamente superficial. La lectura personal es muy importante para la comprensión de todo lo que se ha dicho. Seguramente van a quedar dudas, van a quedar preguntas, interrogantes. Por favor, los vamos escribiendo, que el sábado ya de manera directa, en vivo y en directo, vamos a conversar sobre ellos. Me gustaría que se formularan muchas preguntas para que podamos tener una conversación fluida, ¿no? Enriquecedora a partir de sus preguntas,
también de sus propias conclusiones y resonancias que les va quedando de todo esto. Bueno, por hoy, muy buenas noches. Mañana continuamos con nuestro tema. Bendiciones.